Los muertos por el terremoto en Marruecos rozan los 3.000 y los heridos llegan a 5.500, superadas las primeras 72 horas luego del sismo, y el país entra en los momentos críticos para intentar encontrar más supervivientes. El rey Mohamed VI, criticado por la gestión de la tragedia, apareció en público por primera vez en un hospital de Marrakech. Tenemos un reporte desde el terreno. Una calamidad de proporciones épicas, así califica Naciones Unidas el impacto de las inundaciones en Libia. El ciclón Daniel se ha cobrado más de 2.000 muertos y los desaparecidos se estiman en al menos 10.000. La ayuda internacional se abre paso en un territorio dividido entre dos gobiernos rivales. Golpe para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, lanzó un proceso de investigación de juicio político contra el mandatario por supuestamente haberse beneficiado de los negocios de su hijo Hunter. La Casa Blanca habla de extremismo político. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Comenzamos en Marruecos, en donde el terremoto que azotó al país en la noche del viernes deja ya 2.900 muertos, mientras que los heridos alcanzan los 5.500. Superadas las 72 horas luego del sismo, la nación africana entra en momentos críticos para intentar encontrar más supervivientes. Desde Marrakech, la capital, nuestra corresponsal Sofía Catalá nos amplió previamente acerca de esta situación y también de la esperada aparición del rey Mohamed VI. 4 días después del terremoto que golpeó Marruecos, el rey Mohamed VI se ha desplazado hasta aquí, a Marrakech, para visitar este hospital público que tenemos aquí detrás. Es el más grande de la ciudad, donde hay ahora mismo ingresados decenas de heridos. Por su parte, los servicios internacionales de emergencias procedentes de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos empezaron a llegar ya a las aldeas más inaccesibles del Atlas, que es la zona más afectada por el sismo, pues para proseguir las labores de búsqueda y rescate. Y el tránsito de coches, camiones y autobuses cargados de ayuda hemos visto que no cesa pese al mal estado y la peligrosidad de las carreteras montañosas. Esta ayuda procede de asociaciones, ciudadanos de todas partes de Marruecos que se han solidarizado con las víctimas. Y por otra parte, pues destacar que la Dirección Nacional de Meteorología ha activado la alerta naranja por lluvias torrenciales y fuertes vientos que podrían llegar hasta los 95 kilómetros por hora a partir de mañana en la región afectada por el terremoto. Esto podría aumentar el riesgo de más derrumbes y resultar aún más devastador para las familias que se han quedado sin hogar. Era Sofía Catalá desde Marrakech, que no es la capital de Marruecos, es Rabat. Cambiamos de tema. La otra tragedia natural que centra la atención mediática internacional está en Libia. Más de 2.000 personas han perdido la vida como consecuencia de las feroces inundaciones que dejó el ciclón Daniel. Los desaparecidos se estiman en al menos 10.000. Naciones Unidas califica esta tragedia como una calamidad de proporciones épicas. Las aguas han acabado con todo a su paso. En la ciudad costera de Derna, un cuarto de su infraestructura quedó destruida. La ayuda internacional busca abrirse paso en una nación con dos gobiernos rivales que se enfrentan desde la caída de Muammar al-Gaddafi en 2011. Esta división de poderes amenaza con dificultar las labores de rescate y la coordinación de ayuda internacional. En el siguiente informe repasamos el contexto político de esta nación del norte de África. La catástrofe natural en Libia se une a la inestabilidad que ha vivido el país en los últimos años, lo que complica la coordinación de ayuda internacional por el balance de poderes entre el este y el oeste del país. En 2011, Libia vivió una revuelta popular respaldada por la OTAN que llevó al derrocamiento de Muammar al-Gaddafi. Sin embargo, este evento dejó al país en un estado de caos y conflicto. Tras la caída de Gaddafi, Libia se sumió en un periodo de inestabilidad con luchas internas por el poder. Diferentes grupos armados, milicias y facciones compitieron por el control del país. Por un lado, en 2015 se formó el Gobierno de Acuerdo Nacional bajo el auspicio de la ONU con el objetivo de unificar al país y establecer un gobierno central. Y por el otro, Khalifa Haftar, un antiguo oficial del ejército, comenzó a tomar el poder en varias localidades del este del país, con eje central en la ciudad de Tobruk. Libia se convirtió en un campo de batalla para las potencias regionales e internacionales, con varios países involucrados en el conflicto proporcionando ayuda militar y respaldando a diferentes facciones, siendo Rusia el principal aliado de Haftar y Turquía el del Gobierno de Acuerdo Nacional.
En enero de 2020 se celebró la Conferencia de Berlín, en la que las potencias mundiales acordaron poner fin al suministro de armas a las partes en conflicto. Tras varias reuniones el 23 de octubre de 2020, los dos bandos firmaron un alto el fuego permanente y acordaron la salida de tropas extranjeras del país. Después se creó un gobierno de transición que tenía el objetivo de convocar elecciones para enero de 2022, unas elecciones que finalmente fueron pospuestas por desacuerdos entre las partes. En Estados Unidos, Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, pidió abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, acusándolo de una trama de tráfico de influencias en un caso relacionado con su hijo Hunter Biden. Los demócratas con mayoría en el Senado lo calificaron de absurdo. Los detalles con Luis Muñoz. Una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cada vez más cerca. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió su apertura este martes. A través de nuestras investigaciones hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. En enero los republicanos se hicieron con la mayoría de la Cámara de Representantes. Ya han iniciado investigaciones agresivas contra el presidente Joe Biden y su familia, relacionándolos con una trama de tráfico de influencias, argumento habitualmente utilizado por el expresidente Donald Trump. Joe Biden es un político corrupto e incompetente. Echa un vistazo a todo el dinero que ha tomado de países extranjeros, gran parte a través de su hijo Hunter, que es un drogadicto, corrupto y el ejecutor de su padre. Los republicanos no han aportado pruebas, por lo que Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca, habló de política extrema en su peor expresión, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, demócrata, también fue crítico. Creo que la investigación del impeachment es absurda. El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo que mejore su vida, no que nos dediquemos a esas persecuciones y cazas de brujas. Para destituir a Biden, la Cámara tendría que aprobar al menos un cargo de destitución en su contra, para lo que hace falta una mayoría de votos, por lo que el objetivo de los republicanos es que el presidente llegue al último año electoral siendo relacionado con el juicio político. La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según reveló la Organización Internacional para las Migraciones, teniendo en cuenta datos de 2022. La entidad concluye que el incremento de muertes y desapariciones de personas migrantes es el resultado de la falta de opciones accesibles para una movilidad segura y regular. Lola López con el informe. Ahogamientos, medios de transporte peligrosos y condiciones ambientales extremas son las principales causas de muerte en las personas que migran vía terrestre por la frontera norte de México hacia Estados Unidos, según datos de la OIM, convirtiéndola en la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo en 2022. La organización contabilizó 686 migrantes muertos o desaparecidos por esa ruta durante el 2022, casi la mitad de los 1.457 registrados en todo el continente. Estos datos representan las estimaciones más bajas disponibles. Es probable que muchas más muertes hayan ocurrido sin registrar, debido a la falta de datos de fuentes oficiales. Los números alarmantes son un crudo recordatorio de la necesidad de acciones decisivas para crear rutas migratorias regulares y legales. La frontera México-Estados Unidos no fue la única en la que se reportó un incremento en estas cifras. En el Caribe hubo 350 muertes registradas, 109 más que en el 2021 y más del doble que en años anteriores. La mayoría de los migrantes provenía de República Dominicana, Haití y Cuba. En el tapón del Darién, selva fronteriza entre Colombia y Panamá, hubo 141 muertes. La naturaleza remota y peligrosa de esta área y la presencia de bandas criminales en el camino significa que este dato probablemente tampoco representa el número actual de vidas perdidas. El 2022 fue el año más mortífero para los migrantes en las Américas, desde que el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM empezó a recopilar datos en el 2014. Y cerramos con el esperado evento de lanzamiento de la nueva colección de productos de la compañía Apple. La empresa fundada por Steve Jobs presentó sus nuevos modelos de iPhone 15, los que destacan por sus mejoras en la cámara de 48 megapíxeles y el cambio de puerto de carga al USB-C de acuerdo con la ley europea. Sus precios oscilan entre los $799 y los $1.199.
Concluimos así este informativo. Quédense en la pantalla de France 24.